¿Están preparados? Bien. Póngase cómodo. Trate de no relajarse mucho para no dormirse. Y por los próximos 30, 40 minutos vamos a tratar de interpretar lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. El título del mensaje es Visible en los hijos. Visibles en los hijos nos habla de que todo lo que aquellos que nos rodean, nuestros familiares, amigos, conocidos, aún desconocidos que podemos llegar a cruzarnos en la calle, puedan ver en nosotros al Hijo de Dios. Por eso habla de hacerlo visible a Dios en cada uno de nosotros como hijos. Y yo quiero abrir un paréntesis antes de introducirnos en el mensaje de esta noche. Sé que tenemos un montón de preocupaciones. ¿Cuántos tienen preocupaciones en esta noche? Amén. Todos tenemos preocupaciones. Y yo sé que muchas veces estas preocupaciones nos llevan a desviarnos del centro. Nos llevan a desviarnos del objetivo. ¿Cuántos sienten o han sentido esto? Que muchas veces las preocupaciones, las ansiedades o las cosas por alcanzar nos han desviado de la meta, del foco, del objetivo. Amén. Entramos en una carrera donde lo único que queremos a cualquier precio es alcanzar eso que estamos anhelando, deseos, sueños, proyectos, salir de quizás esa situación que nos hace que el piso esté inestable, y cuando el piso se nos pone inestable y uno no está seguro, ¿qué pasa? Vienen los miedos. Ahora, cuando uno tiene el piso bien firme, camina y está seguro, saca pecho, infla, acá estoy, vengan. Ahora, cuando las cosas no están del todo bien, comenzamos a generar energía o a gastar energía propia y nos comenzamos a desviar del objetivo. Y el objetivo o la centralidad del Evangelio o de esta verdad es que en cada uno de nosotros pueda ser visible el Hijo de Dios. El Evangelio no se trata de otra cosa más que el Padre deseando que en los redimidos pueda ser visto el Hijo de Dios. Usted pensará, como yo pensé en algún momento, bueno, Dios quiere que pueda alcanzar mis metas, mis proyectos, mis sueños, aquel 0 kilómetro que deseo, la casa, las vacaciones. Y déjeme decirle que no, ese no es el deseo de Dios. Ese puede llegar a ser nuestro deseo y está bueno. Yo tengo un montón de deseos que a la mañana cuando me levanto me pasan esos 2-3 segundos donde se me pasan un montón de cosas y después digo no, Satanás, te reprendo. No me voy a desviar. Pero si en esta noche logramos atesorar y procesar en el Espíritu el único deseo del Padre, que en cada uno de nosotros como los hijos redimidos pueda ser visto su Hijo, creo que vamos a apuntar al objetivo, a la meta. Y ahora lo vamos a ver un poquito más. Tiene un subtítulo visible en los hijos, que no se lo dije a los chicos de medio, pero es el cristianismo como religión.
y quiero denotar esto como religión. El cristianismo como religión. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, en la versión NTV. Dice, Él nos capacitó, y escuche bien esto, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Acá hay un montón de palabras claves que ameritan que nos detengamos, pero no nos vamos a detener como deberíamos hacerlo. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Mire lo importante de esto. Este no es un pacto de leyes escrita, sino del Espíritu. Está haciendo una diferencia acerca de las leyes escritas en piedra. Nos remontamos al tiempo de Moisés. Entonces dice, este no es un pacto de leyes escrita, sino del Espíritu. Está hablando del nuevo pacto. Y dice, el antiguo pacto escrito termina ¿en qué? En muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu ¿qué da? Da vida. Y está haciendo un contraste con el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Ahora, acompáñeme, por favor, a Romanos, capítulo 8, verso 14. Vamos a darle un poquito más de sentido a esto. Romanos, capítulo 8, verso 14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu, no dice por las leyes, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Hasta acá nomás. Ahora, todo nace del subtítulo El cristianismo como religión, y quiero que por favor lo sepamos entender cuando hablo de religión. No sé cuántas veces usted se ha encontrado con personas y quizás ha salido el tema de la religión. Y muchos te dicen, soy cristiano. ¿O no? ¿Son cristianos? Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Ahora, la realidad de esto es que esa persona que dice ser cristiana está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad porque vive un cristianismo basado en rituales, un cristianismo basado en costumbres, y uno puede ver una vida muy desordenada, incluso con prácticas ajenas al cristianismo, como la brujería, la hechicería. O sea, soy cristiano, pero voy a visitar a la bruja para que me tire las cartas. ¿Me sigue hasta acá? Está, ¿no? No tenga miedo, tranquilo. Sé lo que estoy haciendo, me parece. Bueno, entonces dijimos, incluso con prácticas ajenas al cristianismo y con una contrariedad escritural. Ahora, la contracara de todo esto es que los hijos redimidos que no viven una religión como antes mencionamos, sino una vida que ha sido revelada. Y esto es importante. Una vida que ha sido revelada, que el todo de esta verdad se basa en el Cristo eterno como nuestro Señor y único Salvador.
La religión ha imaginado a un Dios que no tiene nada que ver con la realidad del Dios que los hijos redimidos, que los hijos del Espíritu conocen. Entonces, en la religión, la imaginación reemplazó la revelación. Y esto también es importante. Lo vuelvo a repetir. En la religión, la imaginación reemplazó a la revelación. Y usted me dirá, ¿y qué hay con esto? Bueno, esto es un punto vital dentro del Evangelio, porque podemos imaginar a Dios de un montón de formas. De hecho, yo hoy me puedo llegar a encontrar con hermanos y me pueden decir, Dios está enojado. Dios está haciendo juicios a las naciones. Tenemos un Dios que castiga. Ahora, dentro de la imaginación de ese hombre, de esa mujer, hay un Dios malo. Un Dios que quiere juicio, un Dios que quiere destrucción. Entonces, el modelo de Dios que se arma es un modelo donde muchos van a salir corriendo. ¿Quién quiere un Dios que castigue? Un Dios que haga juicio todo el tiempo, donde vemos quizás obras o resultados por las obras humanas, le echemos la culpa a Dios. Esto es juicio y vemos juicios acá y juicio allá. Ahora, cuando la imaginación muere y un hijo de Dios que vive en el Espíritu comienza a tener la revelación del verdadero Dios, lo que van a ver la sociedad, la gente, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, todos los que nos rodean, van a ver una imagen de Dios perfeccionada. Ahora, esto es importante porque muchas veces, o en la historia de la iglesia, hemos acomodado a Dios a la necesidad de la humanidad. Y no encontramos eso en las Escrituras. Ahora sí encontramos que nosotros como hijos redimidos, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha formado, ¿para qué? Para que seamos ministros de un nuevo pacto. En la versión NBI, esta es NTV, pero en la versión NTV nos habla, dice que Dios nos capacitó como servidores de un nuevo pacto. Entonces la cosa comienza a cambiar. Ya no tenemos a un Dios que lo tenemos a nuestro servicio, que lo tenemos a nuestra disposición y tiene que darnos todo, porque si no yo me voy a enojar. Y creamos un Dios a la medida y a la estatura del deseo almático del hombre. ¿Me voy explicando hasta aquí? Entonces, lo que encontramos en las Escrituras es que Dios nos capacitó, Dios nos formó, Dios nos entrenó para que seamos, ¿qué? Servidores, dice la NBI, de este nuevo pacto. Lo que está diciendo, ustedes son sacerdotes. Están capacitados para cumplir la función sacerdotal. Ahora, nosotros a eso le hemos dicho que no y hemos armado un Dios según a nuestro modelo, a nuestro deseo, a nuestra imagen, que solamente está para cubrir los deseos. De hecho, si nosotros pudiéramos hacer una encuesta y preguntaríamos, ¿cuándo oramos? Y muchos contestarían, o el gran porcentaje dirían, cuando estoy en problemas. Cuando algo no me salió bien, cuando veo que ya no sé para dónde salir corriendo, ahí me arrodillo. De hecho, los tiempos
de mayor oración, es cuando verdaderamente el viento sopla en contra. Cuando nos vemos en medio de una tormenta y decimos como los discípulos cuando estaban en la barca de Jesús y Jesús dormía y ellos entraron en pánico y deben haber dicho, ¿y cómo este hombre está durmiendo? No estamos por morir. Se desató una gran tormenta y este tipo duerme. Entraron en desesperación. Y muchas veces nos sucede esto a nosotros, entramos en desesperación. Y lo único que hacemos es recurrir a Dios para que soluciones las cosas. Entonces hemos creado y hemos diseñado un Dios a la medida de la necesidad de cada uno de nosotros. Hemos creado un Dios a la medida y necesidad de cada uno de nosotros. Punto número 1. Son 4 puntos, quédese tranquilo que lo vamos a hacer rápido. Para los que notan, punto número 1, los hijos no siguen al cristianismo, y escúcheme bien, lo voy a aclarar, al cristianismo como religión, como movida cultural, ¿ok? El cristianismo, los hijos no siguen al cristianismo, los hijos viven Cristo. Nosotros no nos movemos por modas, no nos movemos por culturas, no nos movemos por lo que está sucediendo acá o lo que está sucediendo allá. Los hijos de Dios nos movemos por Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el ex Saulo, fue uno de los hostigadores y perseguidores de la iglesia. ¿Y sabe qué? Escúcheme bien esto. Era un ferviente fanático. Saulo de Tarso era un ferviente fanático. Era un religioso a tal punto que él quería o pensaba agradar a Dios persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. No solamente persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, sino matando a parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros avanzamos en esta historia, es muy larga, después usted la puede leer, allí hay algunos relatos en Gálatas capítulo 1, 14, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Hechos de los Apóstoles capítulo 22, hay bastantes. Cuando Saulo se dirige en el camino hacia Damasco, había pedido permiso a las autoridades, a los sacerdotes, para ir arrastrando a los cristianos y cristianas. Incluso ese fanatismo le llevó a hablar con las autoridades religiosas para que le den autorización para arrastrar a los cristianos de camino a Damasco. Pero sucede algo ahí. Entramos en el punto número 2. El cristianismo como religión ha tratado de predicar acerca de Dios. El cristianismo como religión ha tratado de predicar acerca de Dios, pero los hijos imparten vida. Una cosa es predicar acerca de Dios, acerca de lo que me contaron, acerca de lo que escuché, incluso acerca de lo que leí. Porque la letra mata si no es procesada por el Espíritu. Entonces, allí vemos a este Saulo yendo de camino a Damasco y vemos la transformación del apóstol de Saulo. Tiene un nuevo nombre, es Pablo. Vemos claramente las evidencias de un cambio de estado interno producido por la vida de Dios. Donde la intelectualidad no tiene lugar,
las chapas no tienen valor. Y hablo de intelectualidad porque reconocemos en la vida de Pablo que fue formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era la eminencia, el number one, el número uno de los eruditos, de los estudiosos. ¿Se ríen por mi inglés? ¿Ah? Veo risas. El número uno. Y vemos que en esta transformación Pablo no se jacta de la intelectualidad, de las chapas como ciudadano romano o como hombre de doble ciudadanía, si bien cuando él fue encarcelado podía haber apelado a su ciudadanía romana, sin embargo no lo hizo. Y yo me pongo a pensar, si hoy cualquiera de nosotros estaríamos demorados por predicar a Cristo, ¿qué es lo primero que haríamos si nos dejan llamar a alguien? Pablo, dame una mano, vos sos abogado, sacame de acá adentro. O llamaríamos a un contacto, sí, por favor, busca el mejor abogado, me tienen que sacar acá. ¡Qué injusticia! Estoy predicando a Cristo y me meten en cana. Me demoran, me meten preso. Voy a mejorar el vocabulario. Me meten preso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Cantó corito, escribió cartas, se aguantó una paliza que ni usted y yo nos hubiésemos aguantado. Y si bien las cárceles son feas, las de nuestro país, no sé cuánto tuvieron el placer de conocerlas. Algunos la conocieron, vamos, no se hagan los santitos. Y no fueron visitas guiadas. Son horribles. Y aprovechó esta carta que leímos de Romano. La escribió, dirigida a los corintios, y ahí la hermana Febe fue la que trasladó en barco tantos escritos. Ahora Pablo no se valió de su ciudadanía, su intelectualidad, de las chapas. No se valió de la experiencia, porque las experiencias son reemplazadas por la espontaneidad y el querer de Dios. Cuando Pablo fue de camino a Damasco, tuvo su encuentro con Jesucristo. ¿Y sabe qué? Todo lo que había depositado Gamaliel no fue suficiente. Lo que para muchos era todo, para el judaísmo, para los religiosos, era todo, en el encuentro con el Señor Jesucristo no fue suficiente. Nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestros contactos, nuestras chapas, nuestros títulos, nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestra cuenta, pueden ser un montón de cosas. No fueron suficientes para que en ese proceso de camino a Damasco, Saulo sea transformado. Los hijos imparten vida. Los hijos no hablan palabra, los hijos no repiten como loritos, los hijos imparten vida. Tres, los cristianos o los religiosos cristianos apuntan a valores centrales. Y esto es muy similar al humanismo. Valores centrales. ¿Cuáles son los valores centrales de la vida? Y tenemos que ser hombres y mujeres decentes. Tenemos que tratar de ser lo más correcto posible. Tenemos que tratar de ser educados. Tenemos que tratar de trabajar. Sé que me estoy metiendo en temas delicados para algunos. Tenemos que tratar de manejar y ser ejemplo. Tenemos que ser hombres y mujeres fieles.
tenemos, y tenemos, y tenemos, y tenemos, y tenemos humanismo. Ahora, dijimos que los cristianos religiosos apuntan a valores centrales, los hijos, los redimidos, los hijos del Espíritu, apuntan a las multitudes hacia la cruz. Cuando nosotros vemos la transformación de la vida del apóstol Pablo, vemos a un hombre, como dijimos antes, perseguidor de la iglesia, con muchas finanzas, intelectualidad, conocimiento, ciudadanía, se manejaba en lo más alto de las esferas sociales, tenía contactos con políticos. Pero cuando nosotros vamos analizando la transformación que vivió el apóstol Pablo, vemos que fue una transformación del espíritu, fue una transformación genuina, que no fue simplemente conocimiento. De hecho, él renuncia al conocimiento. ¿Para qué? Para que la manifestación de la realidad del Hijo de Dios sea una realidad todos los días y él no tenga que basarse de sus conocimientos, porque eran muchos sus conocimientos para decir: yo soy el apóstol Pablo, aquel que se formó a los pies de Gamaliel, el hombre de doble ciudadanía, el hombre exitoso financieramente que fabrica carpas. Tenía casi un monopolio Pablo de carpas. Y todos los lugares que recorrían eran lugares marítimos. Seguía haciendo carpas el hombre, no renunció. Pero encontramos en este hombre cosas como diciendo: si no tengo, sé vivir igual. Quizá hoy esté preso en este cuerpo, pero con vida en el espíritu. Y decimos: ¿qué le pasa al apóstol Pablo? No lo entiendo. Y muchas veces queremos entender cosas espirituales de una forma natural y tenemos que entender que lo espiritual no se entiende de una manera natural. Lo espiritual se entiende en el espíritu. Y muchas cosas de las que necesitamos incorporar en esta verdad necesitan ser procesadas en el espíritu. La cruz es la evidencia más fiel en los hijos que da veracidad al nuevo nacimiento. La cruz. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener todo el conocimiento de las Escrituras, pero todavía estar encerrado en el antiguo pacto, en un pacto de muerte, donde dice las Escrituras que todo lo que es antiguo tiende a desaparecer, y por eso Dios nos constituyó ministro de un nuevo pacto. Ahora, el conocimiento muchas veces nos puede posicionarnos en lugares incorrectos si no es procesado por el Espíritu, y el Espíritu nos revela que el lugar correcto es el nuevo pacto, es el tiempo de gracia, es el tiempo de la cruz, donde ya no somos más esclavos, Dios nos ha dado libertad, donde no solamente Jesús caminaba con sus discípulos, sino que ahora el Cristo glorificado opera en nosotros en un espíritu glorificado. Hoy vivimos la realidad del cielo en la tierra, pero sin embargo escuchamos que los cielos se abran, los cielos están abiertos, amados. Queremos vivir la realidad del cielo en el espíritu glorificado en el cual los redimidos viven hoy. Estamos viviendo la realidad del cielo. Hay paz, hay gozos. Estamos en un estado de salvación, estamos en un estado de eternidad. Y esa es la glorificación del Espíritu. Ahora lo que falta es que sea glorificado nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros todo esto no lo procesamos en el Espíritu y no lo entendemos en el Espíritu, vivimos
de una manera incorrecta porque conocemos a un Dios incorrecto. En la cruz fuimos provistos de un nuevo ADN. La palabra de Dios nos habla en las cartas apostólicas que nosotros hemos muerto y hemos renacido en un nuevo pacto y que hoy ya no somos nosotros, lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. ¿Qué dice el apóstol? Es Cristo el que vive en mí y esto no es una metáfora, no está usando ningún recurso hermenéutico. Es una realidad, hay un nuevo ADN, hay una nueva naturaleza. Y Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí y estoy para cumplir el deseo del corazón de Cristo, el deseo del corazón del Padre. ¿Y qué fue? Que todo sea lleno del conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Y ese es el deseo del Padre, como hablamos al principio. Ahora, si nosotros nos detenemos 2 minutitos, hagamos este ejercicio, cierre sus ojos por unos minutitos, segundos. ¿En qué está enfocado hoy? ¿En qué se está enfocando en esta noche? ¿Por dónde pasa esas fuerzas excesivas que está gastando en esta noche? ¿Porque Cristo sea conocido, que es el deseo del Padre? ¿O por alcanzar cosas materiales? ¿Por alcanzar cosas que no son eternas, que son temporales? Ya está. Sé que a todos nos dio mal el test. Me incluyo. Me dio para atrás. Yo no es que le hago hacer ejercicio a ustedes y digo, ¿vieron? ¿Qué tal? Créanme que creo que fue el que peor le dio. No lo vamos a corregir, no lo vamos a corregir. Lléveselo para casa y después lo analiza. Estamos desenfocados. Hola. Estamos desenfocados. Estamos viviendo almáticamente y las olas de los sentimientos del alma nos están llevando para un lado y para el otro. Yo no sé si usted vio aquellas personas, bueno, justo ayer vi una persona que estaba en la costa y se tiró y en algún momento no pudo volver más. Tuvieron que tirar un bote, la pudieron rescatar, pero en un momento estaba haciendo pie y a los segundos se estaba yendo para adentro. Y si no estaban los salvavidas, los guardavidas, era boleta. Y a veces estas olas almáticas, estas olas que a veces son tan altas, emocionales, nos llevan a perder el foco. Y la cruz es el foco que nos mantiene en la posición correcta. Y la cruz nos habla de muerte. Para renacer a una nueva vida hay que morir. Cristo para resucitar, Jesucristo para resucitar, tuvo que pasar el proceso de muerte y es inevitable, amados. Es un proceso inevitable. La cruz marca nuestro ADN, la cruz marca nuestra naturaleza. La cruz marca con fidelidad la veracidad de un nuevo nacimiento. La cruz es la expresión de los redimidos. ¿Qué ven cuando te ven? Ya está. No sean religiosos. ¿Qué ven cuando te ven? ¿A un hombre crucificado? ¿Pueden ver cada día de mejor manera la expresión de la vida del Hijo? Porque es un proceso. ¿O están viendo hombres y mujeres preocupados? ¿Están viendo hombres y mujeres desesperanzados? Hombres y mujeres corriendo para un lado y pidiendo consejo a una persona, consejos a otras personas. Decís, si verdaderamente vos portás la vida del Hijo y estás en este estado, me pego media vuelta y me voy. Ni cerca quiero estar. Y a veces nos sucede eso. Hemos perdido el foco, hemos perdido la centralidad. Hemos perdido
la identidad de hijos. Y estamos así, corriendo de un lado para el otro, sin saber, sin entender qué somos, pero conociendo mucho la palabra. Sin embargo, no es el todo. Sin embargo, no es suficiente. Y créame que como hijos estamos insatisfechos siempre. No quiero que levante la mano. ¿Pero nos sentimos insatisfechos? Yo sí me siento insatisfecho. ¿Por qué? Porque pierdo la centralidad, pierdo el objetivo, pierdo la razón de ser cuando me olvido quién soy, para qué vine, para qué estoy, cuál es mi función. Cuatro. Los cristianos intentan mostrar, los cristianos religiosos, aclaro esto para que no me saquen de contexto, los cristianos religiosos intentan mostrar un modelo de Dios. Los hijos son carta leída. El religioso va a tratar de mostrar un modelo de Dios. E incluso entre ellos van a diferir. Incluso entre ellos van a filosofar sobre teología. No es para nosotros eso. Los religiosos cristianos intentan mostrar un modelo de Dios. Los hijos son cartas leídas. Somos una carta viva. Los destinatarios de esta carta son los que todavía no conocen a Cristo y lo harán por medio de tu vida y por medio de mi vida. El contenido de esta carta es Cristo y el todo de Él. Cuando la gente nos ven, cuando las personas nos ven, solamente Cristo tiene que ser visto en nosotros. Ahora yo digo, ¿qué ven? Y ven a un hombre y a una mujer preocupada, que está como loca, como loco, que no sabe a dónde recurrir. Problemas de acá, problemas de allá. No puede dormir a la noche. Está angustiado, depresivo, angustiado. Raíces de amargura. Esta carta hace visible todo lo que Él es. Y esto es importante. Como cartas, estas cartas hacen visible lo que Dios es. Ahora digo, si ven como carta a un hombre desesperanzado, ¿es lo que Dios es? No. Nada que ver. Y así, con todas las cosas. Esta carta hace visible todo lo que Él es. Y ¿saben? Esta carta tiene que dejarse leer. Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Esta carta tiene que dejarse leer. Esta carta tiene que dejarse leer. Muchas veces la carta la hemos ensobrado, la hemos borrado donde está el destinatario y la hemos dejado allí para el momento oportuno. Y quiero decirte que este es el momento oportuno. Este es el momento donde en la carta el destinatario es lo que no conocen a Cristo. Y esta es una carta abierta, esta es una carta conocida y esta debe ser una carta leída. Busquemos siempre la oportunidad para que más gente conozcan al Dios que el Padre está interesado que se dé a conocer por medio
de los hijos. Cierre sus ojos. Oh, Señor, Señor, no queremos vivir como religiosos. Queremos vivir como hijos e hijas del Espíritu. Renunciando a todo, para que Cristo pueda hacer el todo en nosotros. Ya no valernos por nuestros propios recursos, no valernos por nuestra propia experiencia, por nuestras propias facultades, por nuestros propios títulos, sino que vos puedas hacer el todo. Señor, qué hermoso es ver el proceso que transitó el apóstol. Un hombre que pensó que hacía el bien para Dios, pero sin embargo estaba persiguiendo y matando a sus hijos. Muchas veces hemos reemplazado la imaginación por la revelación. Y este es el tiempo donde renunciamos a la imaginación. Renunciamos a la imaginación de lo que nos contaron, de lo que hemos aprendido, con tal de que el Cristo eterno pueda ser revelado en el Espíritu. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y le anuncia que Él ya no estaría con ellos, no les dijo: miren muchachos, yo me voy, arréglensela, ahí tienen el libro, ahí tienen las escrituras, ahí tienen la Biblia, manéjense, yo me voy. Les dijo: yo no estaré con ustedes, pero estaré en ustedes. Y saben, cuando entendemos, y esto se nos revela, que el Cristo eterno está en nosotros, Él es la fuente de la revelación. Él es la guía. Él es el todo. Lo único que necesitamos es recurrir a Él. En medio de las pruebas, Él es todo. En medio de las tormentas, Él es el todo. En medio de cualquier conflicto, Él es el todo que necesitamos. Les vuelvo a repetir, Gamaliel no le fue suficiente a Pablo de camino a Damasco. El Eterno se le reveló y Él fue el todo, en todo su caminar, en todo su desarrollo apostólico. Cristo lo fue todo, en todo momento, en todo tiempo. Él lo fue todo. Amada iglesia, que este Cristo que nos habita pueda volver a ser el todo. Yo no sé que hoy dijiste: necesito esto para vivir, necesito lo otro. Si no tengo esto, no soy feliz. Si no tengo aquello, si no alcanzo esto, quiero decirte que lo único que necesitamos como iglesia del Señor, como sus hijos, es a Él. Es a Él, es a Él, es a Él. Necesitamos que el Eterno se nos revele y podamos vivir una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu, que sea nuestro clamor, que sea nuestro deseo. Señor, necesito conocerte más, y la única forma que podemos conocer más a Dios no es leyendo.
de la única manera que vamos a conocer más a Dios, es que Él se nos revele por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta noche alzan sus manos al cielo diciéndole: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero que sea el todo? Quiero que me des a conocer esta verdad eterna, que sea procesada en el Espíritu, que sea impresa, y que el único deseo sea vivir conforme al plan eterno. En medida que esta verdad es procesada por el Espíritu, el único deseo que tenemos es vivir en el plan eterno de Dios. Porque saben que aquellos que entienden esta verdad, aquellos que viven en el Espíritu, entienden que todo lo demás está asegurado, todo lo demás está protegido, porque la realidad es que Él es todo para nosotros. En Él se encuentra el todo, Él es la plenitud. En Él Dios reunió todas las cosas. Lo único que necesitamos es a Él. Este sistema se encargó de crear necesidades, publicidades, propaganda, un montón de cosas, creando necesidades que no necesitamos. No necesitamos más que a Cristo. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta verdad pueda ser revelada por el Espíritu. Que como hijos y servidores de un nuevo pacto podamos entender que no vinimos a ser servidos, sino que vinimos a servir. Vinimos a servir. La iglesia del Señor vino a servir. La iglesia del Señor vino a servir. Una iglesia rica, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa. Una iglesia que vive en el gozo de su Señor. Una iglesia que vive en la paz eterna, más allá de los conflictos, de las pruebas, de las adversidades. Una iglesia que no se aferra a la vida. Pablo decía: prefiero irme con el Señor, pero sé que todavía me es necesario estar aquí. Me es necesario estar aquí porque sé que voy a ser útil estando aquí, pero mi deseo es estar con el Señor. No nos aferremos a lo temporal, a lo pasajero, sino que nuestro espíritu esté ligado, esté fundido y esté unido a lo eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo, haznos vivir esta realidad. Que podamos conocer más y más a nuestro Señor. A nuestro Señor. Toma la mano del que tenés al lado, por favor. Toma la mano del que tenés al lado. Oremos juntos. Para que como parte de la iglesia global, este sea un deseo universal. Olvidémonos de lo que estamos necesitando, porque seguramente eso que pensás que necesitas no es vital. Lo que es vital es lo que no estás pensando que necesitas, y esa es la vida de Cristo. Unámonos en un mismo sentir, y yo sé que en medio de esta oración, escúcheme bien, en medio de este deseo, en medio de este clamor, yo sé que va a haber sanidad, porque es el deseo de Dios. Yo sé que muchas cosas se solucionarán, pero por favor volvamos a enfocarnos en el deseo de Dios, porque todo lo que es añadidura, todo lo que Dios le llama cosas, están aseguradas, amados, si nosotros posicionamos en el primer lugar las cosas del reino. Padre, en el nombre de Jesús, estas manos levantadas, estas manos unidas a otras manos con el deseo ferviente de conocerte más en el Espíritu, no solamente por la letra, sino que la expresión del Cristo glorificado pueda ser manifestada
y revelada por medio del Espíritu y comenzar a vivir una vida en el Espíritu, como dice el libro de Romanos, Señor. Hombres y mujeres del Espíritu que viven de acuerdo al Espíritu, manifestando y glorificando la vida del Hijo. Hombres y mujeres fieles al diseño eterno. Hombres y mujeres fieles a la misión eterna. Hombres y mujeres que son el agrado de Dios porque viven como Dios quiere que vivan. Porque hacen las cosas que Dios quiere que hagan. Porque son la expresión más nítida en este tiempo de la vida del Hijo. Y donde están, los llenan de Dios. Y donde están, los llenan de la vida del Hijo. No importa la situación que estés viviendo, quizás no tenga nada en el bolsillo. Yo te puedo asegurar que el Eterno suplirá todas las cosas. Quizás estés pasando por un proceso de enfermedad. El mayor de los milagros de las sanidades ocurrió en tu alma. Eres eterno, el milagro eterno es el milagro de la cruz. Quizás haya conflictos en la familia y oramos en esta noche. Porque sé que como hombres y mujeres del Espíritu, tu vida va a llevar luz donde hay tiniebla. Tu vida va a llevar claridad donde hay oscuridad. Tu vida va a llevar revelación donde hay imaginación. Y todo el ambiente cambiarán por hijos e hijas que viven una vida en el Espíritu, que hablan las cosas correctas, las cosas que están en el corazón de papá. Esto es tremendo. De donde Dios nos sacó, a donde Dios nos posicionó. Por favor, que esta información sea procesada en el Espíritu, porque nos hará caminar correctamente como hijos, como herederos. Legítimos herederos que continúan la obra y mayores cosas que esta vosotros haréis. Estamos preocupados para que cosas sucedan en nuestra vida cuando Dios está esperando que por medio de tu vida sucedan todas las cosas. Por medio de tu vida sucedan todas las cosas. Ya no andes más como un mendigo. Ya no andes más como un pobre espiritual. Dios no te ha puesto por cola, Él te ha puesto como cabeza, como gobernante de las regiones celestiales, donde todo se sujeta. Al abrir tu boca, para aquellos que viven en el Espíritu, todo se sujeta. Autoridades, potestades de la tiniebla, todo lo ha puesto bajo el gobierno de la iglesia. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra realidad como hijos de Dios. No te detengas en un problema, en un conflicto. Sigamos avanzando, iglesia. Una iglesia con un propósito eterno. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu iglesia poderosa y gloriosa. Una iglesia que vivirá milagros. Declaro en esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret que verás milagros en este tiempo. El poder de Dios te atravesará y atravesarás a los tuyos. Créelo en esta noche, porque es el diseño de Dios como iglesia, una iglesia de poder, una iglesia gloriosa. Una iglesia que ora por el cautivo y el cautivo es libertado. Una iglesia que ora por los enfermos y los enfermos son liberados. Una iglesia que ora por salvación e imparte eternidad y vida. Y ese es el diseño apostólico. Créelo, iglesia. Quizás en este tiempo has tenido tu mente cautiva por mentira de Satanás. Pero esta es la realidad de Dios. Y esta es la realidad que te habita. Comenzá a marchar con esta mentalidad. Dice el apóstol Pablo, por favor, renuévense
Renuévense. Está viniendo un tiempo de renovación por medio del Espíritu, por medio de la revelación. En el nombre de Cristo Jesús. Cantemos juntos al Señor en esta noche y terminemos cantando al Señor.